En esta segunda parte del video veremos lo que es principalmente todas las operaciones que se pueden realizar con los polinomios. Veamos cómo vamos a hacer para sumar y restar polinomios, ¿sí? En principio lo que tenemos que hacer es, dado dos polinomios, ¿sí?, ordenarlos, ¿sí?, tener polinomios ordenados con los términos de mayor orden a menor orden, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es sumar o restar los términos semejantes, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que queremos sumar p de x, ¿sí?, el polinomio p de x, más q de x. Entonces, escribimos acá el polinomio p de x, que es x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x más 7. Todo este polinomio queremos sumarlo a ¿quién? A q de x, que vale 4x al cubo menos 5x cuadrado más 3, ¿sí? Entonces, en el caso de la suma podemos suprimir directamente los paréntesis, ¿sí? Y en el paso siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar aquellos términos que son semejantes. Entonces, me va a quedar, vamos a borrar este paréntesis, y me va a quedar términos semejantes. Veamos, términos cúbicos, ¿sí?, o de orden 3, vamos a tener uno por acá y otro por acá. Entonces me va a quedar, por un lado eso, por otro lado me van a quedar los de orden 2 o cuadráticos, que vamos a tener por un lado este y por otro lado este. De término lineal tenemos solamente el menos 5x, ¿sí? Y de término independiente o de orden 0 vamos a tener el 7 y el 3. Entonces agrupamos eso, ¿sí? Primero, o sea, siempre vamos de mayor orden a menor orden. Entonces me va a quedar x cubo más 4x cubo, ¿sí? Luego vamos a tener los términos cuadráticos, que son 2x cuadrado menos 5x cuadrado. Luego vamos a tener el término lineal, que es solo, ¿sí? Y luego los términos independientes, más 7 más 3, ¿sí? Entonces, ahora sumamos, ¿sí?, estos términos, o sumamos. Por ejemplo, estos dos términos me van a quedar una x cubo más 4x cubo van a ser 5x cubo, ¿sí? Estos dos términos, ¿sí?, los puedo sumar porque son semejantes, ¿sí?, tienen la misma parte literal y del mismo orden. Entonces esto me va a quedar 2x cuadrado menos 5x cuadrado, esto me va a quedar, podemos ponerle acá directamente el menos 3x cuadrado, ¿sí? Luego tenemos este término que es solo, no está sumado con nadie, y la parte, el término independiente me va a quedar 7 más 3, que esto es igual a 10, ¿sí? Entonces, este sería el polinomio resultante de la suma de p de x más q de x. Una cosa muy importante para tener en cuenta acá es que, ya lo hemos dicho, pero se repite, solo se suman o se restan los términos semejantes, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener acá el término x cubo, ¿sí?, que va a ser semejante, este término, ¿sí?, va a ser semejante con 4x cubo, ¿sí? Pero no puedo sumar a x cubo un término que tiene otro orden, ¿sí?, por ejemplo este. Esto no se puede sumar, ¿sí? Esto tiene que quedar bien claro. Si solo se suman y se restan aquellos términos que son semejantes. Y veamos ahora qué sucede si queremos restar estos dos polinomios, ¿sí? Por ejemplo, si quiero hacer p de x menos q de x. Entonces, en principio lo que pongo es el p de x, que como está positivo, lo precede el signo positivo, puedo ponerlo, ¿sí?, omitir los paréntesis. Pongo directamente x cubo más 2x al cuadrado menos 5x más 7 menos q de x. Fíjense que q de x está precedido por el signo negativo, entonces ese polinomio sí va entre paréntesis, ¿sí?
Entonces me va a quedar entre paréntesis q de x, que vale 4x cubo menos 5x cuadrado más 3. ¿Sí? Entonces, como tenemos un polinomio precedido con el signo negativo, ¿sí?, podemos sacar esos paréntesis. Pero ¿cómo va a afectar este negativo? Me va a cambiar de signo a todos los términos. ¿Sí? Esto es como si tuviese un menos 1, ¿sí?, multiplicando o premultiplicando a este polinomio. Haría ese menos 1, haría la distributiva, ¿sí?, con cada uno de estos términos. Entonces esto me quedaría, bueno, los primeros términos me van a quedar igual, más 12x cuadrado menos 5x más 7. Y acá me va a quedar menos 1 por 4x al cubo, ¿cómo me va a quedar? Menos 4x al cubo. ¿Sí? Cambian de signo los términos que están dentro del paréntesis. ¿Sí? El menos 1 por menos 5x al cuadrado me va a quedar más 5x al cuadrado. Menos 1 por 3 me queda menos 3. ¿Sí? Y ahora nuevamente sumamos, hacemos una suma algebraica, ¿sí?, con los términos semejantes. Por un lado, x cubo, ¿cuánto me van a quedar? X cubo menos 4x cubo, esto me queda menos 3x cubo. ¿Sí? Término cuadrático tenemos 2x cuadrado y acá tenemos 5x cuadrado. Entonces me quedaría 7x al cuadrado. ¿Sí? Término lineal tenemos solamente este. Entonces me queda menos 5x. Y luego el término lineal me quedaría 7 menos 3. ¿Sí? Entonces acá me quedaría más 4. Entonces esto sería el polinomio resultante de la resta de p de x, ¿sí?, menos q de x. Fíjense que es similar. ¿Sí? Lo único que tengo que tener en cuenta es que cuando resto un polinomio me antecede, ¿sí?, el signo negativo. Entonces, para sacar, digamos, esos paréntesis, ¿qué sucede? Se me cambian de signo cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Porque se hace una distributiva entre un menos 1 por cada uno de esos términos que tengo expresados en el polinomio entre paréntesis. Otra operación que podemos realizar con polinomios es la multiplicación. ¿Sí? Dentro de la multiplicación podemos hacer una diferenciación. En principio vamos a hablar de multiplicación por un escalar. Entonces, cuando referimos a multiplicación por un escalar, en este caso estamos haciendo referencia a que a un polinomio lo multiplicamos por un número. ¿Sí? Dado p de x igual a 5x al cubo menos x cuadrado más 2x menos 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos hacer el p de x, ¿sí?, o sea, este polinomio, multiplicarlo por un número, suponete lo queremos multiplicar por 3, ¿sí?, entonces me va a quedar 3 por el polinomio. ¿Sí? O sea que me va a quedar 3 por este mismo polinomio que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Este 3 multiplica a cada uno de esos términos. Se hace la famosa distributiva. ¿Sí? Entonces me va a quedar el 3 multiplicando a cada uno de esos valores. O sea, me va a quedar, fíjense que el 3 multiplica a los coeficientes. ¿Sí? Es un número que multiplica a los coeficientes de cada uno de esos términos. O sea, me va a quedar 3 por 5, 15 por x al cubo. ¿Sí? El x al cuadrado me va a quedar 3 por menos 1, me queda menos 3 x al cuadrado. ¿Sí? Luego, el 3 lo multiplico por el 2 del término lineal, ¿sí?, o de grado 1. Entonces me queda 3 por 2, me va a quedar 6x, y 3 por menos 1 me queda menos 3. Entonces, así me quedaría el resultado de multiplicar un escalar, en este caso 3, por el polinomio p de x. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando queremos multiplicar dos monomios? ¿Sí? O sea, multiplicación de monomios. Por ejemplo, que tengamos estos dos monomios, ¿sí? Fíjense que para multiplicar, ¿sí?,
dos monomios, no hace falta que sean semejantes, ¿sí? Puedo multiplicar cualquier tipo de monomio. Lo que sí voy a hacer luego, respetar qué voy a multiplicar. ¿Sí? En este caso voy a multiplicar por un lado los coeficientes, ¿sí? Y por otro lado las partes literales, ¿sí? Entonces me va a quedar el producto de los coeficientes, me va a quedar 2 por 3, 6, ¿sí? Y el producto, ¿sí? De x al cubo más x al cuadrado, recuerden que mantenía la misma base y los exponentes, ¿sí? Se sumaban. Entonces esto me va a quedar 6 por x a la quinta, ¿sí? También podemos hacer el producto, por ejemplo, de, no sé, 3x por y por 2, negativo 2x al cuadrado, por ejemplo. Fíjense que en este caso tenemos los coeficientes, me va a quedar 3 por menos 2, esto me va a quedar menos 6, ¿sí? Luego, este x me va a quedar multiplicado con este x, ¿sí? Son las mismas variables. Entonces, x es como si no tiene potencia, como si tuviese un 1, ¿sí? Entonces me va a quedar x al cubo, ¿sí? Y el y, ¿sí? Me queda, o sea, como solamente en esta parte tenemos la variable y en la parte literal, me va a quedar y por 1 que sí, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la forma de multiplicar los monomios. Multiplicamos primero los coeficientes y luego la parte literal, utilizando las propiedades de potenciación que ya estuvimos trabajando. Y la otra forma, que es la forma más general, ¿sí? La que más vamos a usar, es la multiplicación, ¿sí? Multiplicación de polinomios. Entonces, ¿cómo hacemos para realizar la multiplicación entre dos polinomios? Dados dos polinomios p de x y q de x, entonces, para realizar la multiplicación, tenemos que hacer, ¿sí? Que cada término de un polinomio multiplique a cada uno de los términos del otro polinomio, ¿sí? Nuevamente, la famosa distributiva. Acá vamos a hacer, supongamos, no, p de x por q de x, ¿sí? Estamos haciendo el producto entre los dos polinomios. Entonces, escribimos p de x y q de x. Bueno, entonces, a cada uno de los términos, ¿sí? Vamos a empezar por este término de p de x, lo vamos a multiplicar por cada uno de los tres términos, ¿sí? De q de x. Esto nos va a quedar menos 4x al cubo por 3x al cuadrado, me va a quedar menos 4 por 3, menos 12, ¿sí? Y x al cubo por x al cuadrado se sumaban los exponentes con la misma base, entonces esto me quedaba x a la quinta, ¿sí? Luego me queda menos 4x al cubo por menos x, menos 4 por menos 1, esto me queda más 4, ¿sí? Por x al cubo por x, que sería x a la cuarta, ¿sí? Y el tercer producto me quedaría menos 4x al cubo por 6, entonces acá me queda menos 24x al cubo, ¿sí? Ahora realicemos el producto, y vamos a usar otro color, de el segundo término de p de x, nuevamente por cada uno, ¿sí? De los tres términos de q de x. Entonces me va a quedar 5x cuadrado por 3x cuadrado, esto sería 15x a la cuarta, ¿sí? Luego el 5x cuadrado por menos x me va a quedar menos 5x al cubo, ¿sí? Y 5x al cuadrado por 6 me va a quedar 30x al cuadrado, ¿sí? Bueno, ahora multiplicamos el x, el tercer término, nuevamente por cada uno, la distributiva por cada uno de estos términos, ¿sí? Voy a seguir acá abajo. Entonces me va a quedar x por 3x cuadrado, me va a quedar, esto sería más, pongo el más acá, ¿sí? Seguimos acá. Me va a quedar 3x al cubo, más por menos, menos x al cuadrado, sería x por x, x al cuadrado, más 6x.
¿sí? Y por último, el menos 1 multiplicado a cada uno de los otros términos, ¿sí? O sea, me va a quedar este menos 1 multiplicando la distributiva a cada uno de estos tres términos. O sea que me va a quedar menos 3x cuadrado más x menos 6. ¿Sí? Todo eso que tenemos ahí es el producto p de x por q de x. ¿Sí? Entonces, reagrupémoslo. ¿Sí? Términos cuadráticos. Términos a la quinta tenemos solamente uno. ¿Sí? El primer término. Entonces me va a quedar términos. Tenemos entonces que p de x por q de x va a ser, a la quinta tenemos solamente ese término, entonces nos va a quedar menos 12x a la quinta. A la cuarta, ¿qué términos tenemos? Este que está acá y este que está acá, ¿sí? O sea, sería 4x a la cuarta más 15x a la cuarta, ¿sí? Entonces ahí tendríamos 19x a la cuarta, ¿sí? Al cubo, ¿cuántos tenemos? Y tenemos este que está acá, este que está acá y este que está acá, ¿sí? Vamos borrando los otros. Entonces serían menos 24, ¿sí? Menos 5 más 3, ¿sí? Entonces sería menos 26, ¿sí? Menos 24 sería menos 29 más 3 menos 26 x al cubo, ¿sí? Luego tendríamos los términos cuadráticos. ¿Cuáles tenemos? O de orden 2. Tenemos por un lado este, por otro lado este y por otro lado este. O sea, sería 30 menos 1 menos 3, sería 30 menos 4. ¿Sí? Tendríamos 26 más 26x cuadrado. ¿Sí? Entonces nos faltaría los términos de primer orden, ¿sí? De orden 1, los términos lineales, que serían 6x más 6 más x. Esto sería más 7x. ¿Sí? Y el término independiente menos 6, o sea me queda menos 6. Todo esto que tenemos acá entonces sería el producto, ¿sí? Esto que tenemos acá sería el producto de p de x por q de x. Ese sería entonces el resultado, ¿sí? Del producto de estos dos polinomios. Básicamente lo que hacemos es aplicar distributiva de cada uno de los términos de un polinomio con todos los términos del otro polinomio. Un caso particular de producto de polinomios es particularmente el producto de binomios. Por ejemplo, ¿sí? El producto de, vamos a hacerlo de manera genérica, a por x más b, ¿sí? Por otro binomio pero que tiene una relación con el anterior. Suponete que es a por x menos b, ¿sí? Fíjate que los términos independientes de esos dos binomios son opuestos. Uno vale b, ¿sí? Y el otro vale menos b, y de los términos de primer orden son iguales, ¿sí? A por x y a por x. Entonces, fíjense que si nosotros hacemos el producto de esos dos binomios, tenemos que hacer la distributiva, ¿sí? Primero a ax lo tenemos que multiplicar por estos dos términos del segundo polinomio y luego a b lo tenemos que multiplicar por los dos términos del otro polinomio, ¿sí? Del otro binomio. Entonces me va a quedar, en primera parte me va a quedar a por x, me queda a cuadrado por x cuadrado, ¿sí? Y a por x por menos b me va a quedar menos a por b por x, ¿sí? Luego el b por a por x me va a quedar más a por b por x, y más b por menos b me va a quedar menos b al cuadrado, ¿sí? Entonces, fijémonos que estos dos términos, ¿sí? Son semejantes y son opuestos. Por lo tanto, los puedo cancelar, ¿sí?
A menos AB por X más AB por X, la suma, ¿sí?, algebraica de esos dos términos me va a dar 0. Entonces eso se puede cancelar y esto me va a quedar que es igual a cuadrado por X cuadrado, es lo mismo que diga A por X y todo esto al cuadrado, ¿sí? Y menos B al cuadrado, ¿sí? Entonces, en aquellos casos donde yo tengo un binomio, ¿sí?, que lo multiplico, ¿sí?, por otro binomio con estas características, ¿sí?, que el segundo término es opuesto de cada uno de esos monomios, entonces lo puedo expresar como una diferencia de cuadrados. Fíjense, diferencia porque es una resta, es una diferencia. Y de cuadrados porque cada una de las bases, ¿sí?, en este caso tenemos, por un lado, ¿sí?, si sacamos los signos, ¿sí?, de estas expresiones, estamos trabajando con las bases AX y B, ¿sí? El primer polinomio los obtenemos sumando esas bases, ¿sí? Y el segundo polinomio lo obtenemos restando esas bases, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un producto de estos polinomios, ¿sí?, que uno suman y otro restan esas mismas bases, entonces lo puedo expresar como una diferencia de cuadrados. ¿A quién pongo al cuadrado? A cada una de esas bases. O sea, me va a quedar A por X al cuadrado menos la otra base que es B, B al cuadrado, ¿sí? Veamos un ejemplo con números. Si yo tengo el producto de estos dos monomios, ¿sí?, fíjense que las bases serían 2x y 5, ¿sí? Entonces, teniendo estas bases, voy a obtener un polinomio como la suma, ¿sí?, como la suma de esas dos bases, y a otro polinomio como la resta de esas dos bases. Entonces, esto, ¿cómo lo puedo expresar? Como una diferencia de cuadrados. Hago una diferencia de cuadrados, ¿sí?, o sea, de dos valores que me van a quedar elevados al cuadrado. ¿Cuáles van a ser esos dos valores? Las bases, ¿sí?, 2x y 5. A este cuadrado lo puedo distribuir acá si quieren, es lo mismo exactamente que poner 4 por x al cuadrado menos 25. ¿Sí? Entonces obtengo una diferencia de cuadrados a partir de un producto de dos binomios. Bien, veamos ahora el caso de la división de un polinomio por un monomio, ¿sí? Entonces, o sea, son dos polinomios. Estamos hablando el cociente de un polinomio p de x sobre otro, ¿sí?, que q de x particularmente es un monomio, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esta división? A cada uno de los términos de p de x, o sea, del numerador, lo vamos a dividir por el monomio q de x, ¿sí? Suponete que tengamos un cociente donde p de x vale 3x a la cuarta más 6x cuadrado menos 9x. Y lo dividimos por q de x, que es un monomio, ¿sí? Estamos dividiendo por monomios. Entonces, suponete que q de x vale 2x. Entonces, a cada uno de los términos, ¿sí?, del numerador, a cada uno de estos términos, lo vamos a dividir por q de x. Entonces me va a quedar 3x a la cuarta, ¿sí? El primer término me va a quedar 3x a la cuarta dividido 2x, ¿sí? El segundo término me va a quedar 6x al cuadrado dividido 2x, ¿sí? Y el tercer término me va a quedar 9x dividido 2x, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué es igual? Seguimos acá abajo. Recuerden que cuando teníamos multiplicación, ¿sí?, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que era potenciación. Si yo tenía x a la m por x a la n, entonces el resultado era x a la m más n, ¿sí? Ahora, si yo tengo x a la m dividido, ¿sí?, x a la n, entonces el resultado era la misma base, pero con los exponentes que los restaba, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto,
sabemos que los coeficientes se dividen, ¿sí? O sea que acá me va a quedar 3 medios, ¿sí? Por x a la cuarta dividido x. O sea que me va a quedar x a la 4 menos 1, ¿sí? O sea x al cubo, ¿sí? Más 6 dividido 2, que vale 3, por x al cuadrado dividido x. Eso me va a quedar x a la 2 menos 1. O sea que me va a quedar x a la 1. ¿Sí? Cuando tenemos potencia 1, normalmente esto no se escribe. Y acá me va a quedar, el otro término sería menos 9 dividido 2, podemos ponerle directamente 9 medio, por x dividido x, esto sería x a la 1 menos 1, me queda x a la 0, y x a la 0 vale 1. ¿Sí? Bueno, me quedaría multiplicando por 1, que bueno, es el neutro de la multiplicación, esto no lo ponemos. Entonces, el cociente, ¿sí? Me queda como resultado esta expresión que tenemos acá. Entonces, partimos de p de x y a cada uno de sus términos se lo dividimos por q de x. Así obtuvimos esta división. Otra operación que podemos realizar con los polinomios es la potenciación, ¿sí? Podemos decir que la potencia enésima de un polinomio se calcula multiplicando por sí mismo tantas veces lo indique el exponente. Por lo tanto, si tenemos un polinomio, ¿sí? Un p de x, que está elevado a la enésima potencia, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar p, el polinomio multiplicado por sí mismo n veces, ¿sí? 2 p de x, ¿sí? N veces. O sea, el valor que tenemos en la potencia, n veces, ¿sí? Esto es una n, ¿sí? Por ahí quedó parecido a una m. Esto es una n veces. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un polinomio p de x, ¿sí? Vamos a llamar a p de x igual a 2x al cubo menos x, ¿sí? Entonces, si yo tengo ese polinomio, ¿sí? Elevado al cubo, ¿qué significa? Voy a tener que hacer 3 veces ese producto. O sea, me va a quedar 2x al cubo menos x por 2x al cubo menos x por 2 veces x al cubo menos x. Y esto lo resuelvo como una multiplicación de polinomios, ¿sí? Utilizando la propiedad distributiva. Y algunos casos especiales o particulares de potenciación que los utilizamos mucho, por ejemplo, son el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio, supongamos que tengamos un binomio a más b, ¿sí? A más b es un binomio que, bueno, puede contener variables o constantes, y este está elevado al cuadrado. Le voy a decir lo que no deben hacer, ¿sí? Normalmente distribuyen y ponen a cuadrado más b cuadrado, que eso no lo deben hacer, eso no se hace, ¿sí? O sea, el cuadrado de este binomio es equivalente, ¿sí? A multiplicar este binomio por sí mismo, ¿sí? O sea, me va a quedar a más b por a más b, ¿sí? Entonces acá distribuyo, ¿sí? Me queda a por a más a por b por a más b por b. Esto sería a por a es a cuadrado más a por b, ¿sí? Luego el b distribuye b por a más b por b, que es b cuadrado, ¿sí? El producto es conmutativo, o sea que a por b y b por a es lo mismo. Entonces esto es lo mismo que decir a cuadrado más 2 veces ab, ¿sí? Más b cuadrado. Entonces, el cuadrado de un binomio se transforma en un trinomio, que se le llama un trinomio cuadrado perfecto, particularmente se le llama, ¿sí? Entonces, esta es una de las propiedades, ¿sí? Cuando tengo el cuadrado de un binomio. ¿Qué pasa si ese binomio, en vez de estar sumando, está restando? Si tengo a menos b al cuadrado, esto me va a quedar
a menos b por a menos b, ¿sí? Entonces me queda, si hago la distributiva, me va a quedar a cuadrado menos ab menos b por a más b cuadrado. Entonces esto me va a quedar, fíjense que los extremos, ¿sí? Me quedan al cuadrado igual, o sea, me queda a cuadrado, pero acá el término del medio me cambia de signo, o sea, me quedaría menos 2ab más b cuadrado, ¿sí? Esto es porque, fíjense el tema de los signos de esto, porque tenemos en uno que esos binomios son, ese binomio está sumando, y en el otro cuadrado del binomio, pero el binomio está restando, ¿sí? Entonces este es el cuadrado de un binomio. Por ejemplo, si ustedes tienen un binomio, ¿sí? Que es x más 2, ¿sí? Y esto está elevado al cuadrado, entonces el cuadrado de este binomio lo puedo expresar como ese trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces yo ya sé que vale el primer término elevado al cuadrado más dos veces el producto de las bases, ¿sí? Que sería 2 por... Normalmente ponemos primero los números y después las variables, ¿sí? Entonces me va a quedar, las bases serían 2x más el cuadrado de la segunda base, sería 2 al cuadrado, ¿sí? Esto reescrito lo puedo poner como x al cuadrado más 4x más 4, ¿sí? Fíjense si tengo un binomio que resta. Por ejemplo, tengo 2x menos 1 y todo esto está al cuadrado. Entonces es el cuadrado de un binomio. Como está restando, va a ser, acá las bases, ¿cuáles serían? 2x y 1, ¿sí? Entonces va a ser el cuadrado de la primera base, que sería 2x al cuadrado, ¿sí? O 4x al cuadrado, ¿sí? Estaba diciendo 2x entre paréntesis al cuadrado, que esto es lo mismo que poner 4x al cuadrado, ¿sí? Menos dos veces el producto de las bases, ¿sí? Entonces tengo dos veces 2x por 1, entonces dos veces 2x por 1, este 1 no lo ponemos obviamente, y me va a quedar más el cuadrado de la segunda base, que sería 1 al cuadrado, ¿sí? Que es 1. Entonces esto me va a quedar 4x cuadrado menos 4x más 1, ¿sí? Bueno, algunos ejemplos de cuadrados de binomios que se terminan transformando en trinomios cuadrados perfectos, ¿sí? Entonces, esto es un ida y vuelta. Nosotros podemos tener un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Y expresarlo como el cuadrado de un binomio, o podemos tener el cuadrado de un binomio y expresarlo como un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Esto depende de las operaciones que esté realizando y qué es lo que esté buscando o qué es lo que esté queriendo simplificar de ese polinomio. Otro caso especial, ¿sí? Es el cubo, ¿sí? De un binomio. En este caso sería a más b elevado al cubo, ¿sí? Entonces, para ver a dónde llegamos, entonces tenemos que aplicar las propiedades de potenciación de polinomios, ¿sí? Que sería, a ese polinomio lo multiplico por sí mismo tantas veces, ¿sí? Como tenga ese exponente, o sea, me va a quedar a más b por a más b por a más b, ¿sí? Y esto que sería igual, fíjense, en este caso me queda el cuadrado de un binomio, ¿sí? Yo ya sé que esto vale a cuadrado más dos veces a por b más b cuadrado. Y si a esto le aplicamos la distributiva, ¿sí? Al otro binomio, al a más b, entonces esto ¿cuánto me va a quedar? Esto me quedaría entonces a cubo, ¿sí? Cada uno de estos términos distribuye con el otro polinomio, ¿sí? O sea que esto me va a quedar a cubo más a cuadrado por b, ¿sí? Luego me va a quedar más dos veces a cuadrado,
¿sí? Por b más 2 veces a por b cuadrado más b al cubo, ¿sí? Entonces b al cubo, ay, me faltó acá, me faltó b cuadrado. En este caso era b cuadrado por a, y acá es b cuadrado por b, que sería b al cubo, ¿sí? Tenía que tener 6 términos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, perfecto. Entonces ahora podemos reagrupar, ¿sí? Con los términos semejantes. Entonces nos va a quedar a cubo, luego nos va a quedar más 3 veces a cuadrado por b, ¿sí? Estos dos términos son semejantes, ¿sí? Entonces los puedo sumar. El a con b cuadrado, ¿sí? A y b cuadrado, estos dos términos los puedo sumar, entonces me va a quedar esto más 3 veces a por b cuadrado más b cubo, ¿sí? Entonces lo que obtuvimos es el cuatrinomio cubo perfecto, ¿sí? Es un cuatrinomio porque son 4 términos, cubo porque está elevado, es de orden 3, ¿sí? Entonces tenemos un cuatrinomio cubo perfecto, ¿sí? Que entonces, dado un binomio a más b, ¿sí? Con bases a y b que esté elevado al cubo, lo puedo expresar directamente de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, si tengo x más 3 al cubo, ¿esto cómo lo puedo expresar? Las bases van a ser x y 3, ¿sí? Entonces, la primera base elevada al cubo más 3 veces la primera base elevada al cuadrado por la segunda base, que sería 3, más 3 veces la primera base, que vale x, por la segunda base, que es 3, elevado al cuadrado, ¿sí? Más la segunda base elevado al cubo, que sería 3 elevado al cubo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo partiendo de un binomio elevado al cubo pude obtener un cuatrinomio cubo perfecto. Y entonces, muchas veces se suele hacer al revés, partiendo de un cuatrinomio cubo perfecto, buscar un binomio, buscar las bases para obtener un binomio elevado al cubo, ¿sí? Muchas veces se utiliza esto para factorizar y simplificar expresiones. ¿Y qué pasa cuando tenemos un binomio elevado al cubo, pero en vez de sumar está restando? Por ejemplo, que tenemos a menos b. Bueno, si esto está elevado al cubo, el análisis que hacemos, ¿sí? Hacemos el triple producto, ¿sí? De a menos b por a menos b por a menos b, y verán ustedes que van a llegar a un cuatrinomio cubo perfecto también, ¿sí? Pero que va a variar un poquito con el anterior porque en este caso claramente tenemos una resta. Entonces a menos b elevado al cubo va a ser igual a al cubo menos 3 veces a cuadrado por b más 3 veces a por b cuadrado menos el b cubo, ¿sí? Presten atención en este caso cómo varían algunos signos, ¿sí? Entonces, suponete que tengas x menos 2, ¿sí? Suponete que tengamos x menos 2 elevado al cubo. ¿Esto cómo lo puedo expresar? Como x al cubo, ¿sí? En este caso las bases son x y 2, serían las bases, ¿sí? Entonces sería, o sea, x sería a y b sería 2, ¿sí? Entonces me quedaría x al cubo menos 3 veces x cuadrado por 2, ¿sí? Más 3 veces x por 2 al cuadrado menos 2 al cubo, ¿sí? Bueno, que esto es lo mismo que decir x al cubo menos 6x cuadrado más 12x menos 8. Este es un cuatrinomio cubo perfecto.
porque lo puedo expresar como el cubo de un binomio.